Estamos en encuentro informativo, por lo tanto nos vamos a informar. Tenemos una experta en el derecho del trabajo, Claudia Gianasca, que es, yo diría casi una número uno en lo suyo, y voy a aprovecharla hoy para que nos informe, les informe a ustedes sobre todo el tema del derecho del trabajo. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias, un gusto estar en el encuentro informativo. Gracias. La primera pregunta es, ¿qué pensás del fallo de la Corte sobre las indemnizaciones? Bueno, esto es un fallo si querés contar a la gente un poquito la historia como es. Sí, esto es un fallo que viene a resultar bastante, está en boga en este momento porque declaró que una tasa de interés de actualización de los créditos laborales, la declaró absolutamente arbitraria, y el resultado que, según la Corte Suprema, el resultado numérico al que se arroja utilizando esta tasa de interés o esta acta de capitalización resulta, contrario a todo lo que establece el Código Civil y Comercial, contrario al derecho de propiedad. Para que la gente un poquito, si quiere, nuestros televidentes sepan un poco de lo que estamos hablando. ¿Qué pasa? En nuestro país tenemos un tema, ¿cómo actualizamos los créditos laborales, ¿no? Los créditos laborales, sabemos que nosotros iniciamos una demanda, por ejemplo, en el año 2015, y tal vez pasamos por un juicio de 2, 3, 4, 5 años, y nuestra sentencia definitiva y llega el momento del pago surge en 2023, 2024. Bueno, ¿cómo hace el trabajador para no perder poder adquisitivo de ese dinero que se le debía en 2015 o 2016 y que ese dinero represente lo mismo en 2023 o 2024, como es estos fallos actuales? Entonces, tenemos un tema legal que es que Argentina tiene, en principio, la prohibición de indexar, porque esto surge de una ley que está vigente y que es de la época de los 90, del año 91, el pleno auge del 1 a 1 y de la política cambiaria de la convertibilidad del austral. Entonces tenemos una ley que sigue vigente hoy, que tiene que ver con, y que está hecha, fue dictada en la época del 1 a 1. Esa ley prohíbe indexar, es decir, en ese momento lo que establecía la ley y que sigue vigente es que si yo tengo contraída una deuda en un valor nominal de moneda, la cancelo pagando el mismo valor nominal de la moneda. No se puede indexar, repotenciar la deuda, utilizar ningún tipo de actualización por algún índice, nada. Esa ley sigue vigente, aunque parezca mentira, en un país donde ya sabemos que el último mes tuvimos un 300% de inflación, que está reconocido esto en los considerandos del propio DNU, este 300% de inflación. Entonces, ¿cómo hacen los jueces si no se puede indexar? Bueno, utilizan tasas de interés que son variables, que las emite el Banco Nación, que está bueno que sean variables y no fijas. ¿Por qué? Porque esto implica que van a tener cierta variabilidad, sobre todo en un país como el nuestro con altos índices de inflación. Estas tasas de interés las dictamina la Cámara Nacional de Apelaciones a través de actas que son de aplicación de los tribunales inferiores. Ahora, ¿qué sucede? El acta 2764 no es vinculante, de manera tal que los jueces tienen la liberalidad de utilizarla o no utilizarla. 2 minutos, si querés, te digo en qué consiste la capitalización, para hacerlo cortito. ¿Qué es capitalizar? Es sumar intereses viejos al capital que se adeuda. Incrementamos ese capital, se va engrosando, y sobre ese capital engrosado se siguen acumulando intereses, y lo que estableció la Cámara es por periodos de un año, es decir, el capital se va engrosando. Déjame preguntarte algo, Claudia, para más o menos entrar en contexto para la sociedad que nos está mirando. Este es un caso que llegó a la Corte Suprema seguramente porque hubo un trabajador que inició un juicio con su justo reclamo, obtuvo seguramente una sentencia. Exacto. Y fue a la Cámara, y después la parte demandada fue en queja porque la verdad que se sintió afectada en su derecho de propiedad, porque dijo, la verdad que yo no voy a pagar estas miles de intereses, ¿sí? Exacto. En ese contexto seguramente la Corte tomó una decisión que ya venía siendo materia de reclamo de distintas asociaciones de empresas empresariales. Exactamente. ¿Sí? Y lo que la Corte, corregime si no me equivoco, lo que dijo es lo siguiente, que la aplicación de esa acta era de alguna forma de manera desproporcionada, porque estaba aplicando una actualización de casi en el orden de los 7.000% de intereses. Aumentaba el monto en 7.745%. Es decir, por lo que yo percibo, sin haber podido ver a fondo ese detalle de la sentencia de la Corte, es que aparentemente habría acá una intención de la Corte de mandar un mensaje
hacia los demás tribunales de que esta carta, si bien los fallos no son obligatorios, pero decir que esa acta no se aplique, es decir, que no se aplique porque no corresponde, así es, sería como una especie de mensaje hacia los demás tribunales. Bueno, ¿no? pero hay un tema, Claudia, vos lo conocés mejor que yo. Los juicios son eternos, la justicia es relenta, esto también lo pidió el Colegio de Abogados para que se acelere, porque el trabajador no es que cobra a los 6 meses, a los 7 meses, como bien lo explicaste vos, y si por ahí la gente no entendió, no se puede ingresar, hay un interés, etcétera, etcétera. Pero yo te voy a decir algo rapidito, mira, yo tengo una hija que trabajó 9 años en un local en San Isidro de sushi, estos locales comerciales. Siempre estuvo en negro, primero con una pareja, después se separaron, la otra persona se asoció con otra, siempre en negro, 9 años. Ahora hace una semana ella le comentó, bueno, ya sabían ellos, los empleadores, que se tenía que hacer operar, lo digo rápido, se tenía que hacer una operación. ¿Y qué decidieron? Decidieron despedirla. Entonces los empleadores también no tienen un mínimo de racionalidad en cuanto al trabajador. Porque es cierto que hay una industria del juicio, pero un trabajador que, como en el caso de mi hija, trabajó 9 años, en negros, sin aporte, yo quisiera saber cómo vos como abogada, ¿qué le tenés para decir al empleador? Yo no estoy de acuerdo que esto sea un problema de interés de la Corte. Es que el tema es que me parece que también tenemos que partir de la base de qué es lo que se le está actualizando al trabajador. El trabajador, no estamos hablando solamente de una deuda dineraria del trabajador. Es decir, las tasas de interés que se aplican tienen que ver con una actualización de la deuda dineraria. Perfecto. Que convengamos que esas tasas de interés muy pocas veces han estado por encima de la inflación, generalmente están iguales o por debajo. Pero el trabajador, al momento de cobrar su crédito 2, 3, 4, 5 años después, no se le adeuda solamente los intereses del dinero que se le debía, de esa mora del empleador en el pago. Se le debe también una compensación por el no uso de ese dinero durante todo ese tiempo. Entonces, estos intereses que se llaman legalmente compensatorios, también hay que pagarlos. ¿Qué significa? Que si el trabajador, durante todo ese tiempo, el empleador, que sí tuvo en su poder el dinero del trabajador, pudo invertirlo, invertir en la bolsa, comprar cosas, y usó los frutos y se benefició de los frutos de ese dinero. En tanto que el trabajador no lo usó, no tuvo el derecho a percibir y a gozar de los frutos de ese dinero. Por eso es que el interés, y por eso es a lo que yo me refiero también con que este fallo de la Corte para mí es desacertado, porque está teniendo en cuenta solamente el tema monetario, y al trabajador no se le debe solamente un interés monetario, no es una deuda solo de dinero, es una deuda también de valor y del no uso que tuvo el trabajador de todo ese dinero durante todo ese tiempo, el cual sí tuvo el empleador. Entonces, todo eso tiene un costo, y tiene un costo que hay que pagarlo. Yo hace poco tenía que hacer un caso similar y calcular, que se los comentaba un poquito antes de entrar en cámara, hice un caso similar con un capital inicial, como en este caso, el capital primario de condena había sido de 2.100.000 y monedas. Para que la gente sepa, en este fallo, con la capitalización llegábamos a 165 millones. Le pareció descabellado, sin poner ningún tipo de parámetro, simplemente valoró. La Corte lo único que hizo fue valoró, vio el número y dijo, no, 165 millones es un montón. No tuvo en cuenta ni presentó ni adjuntó un parámetro de la acumulación anual inflacionaria desde 2015 y 16, que viene este caso, a la fecha de sentencia efectiva, en 2024. De manera tal que a lo que yo voy es que yo estuve haciendo un cálculo parecido en un caso similar con un capital inicial igual, más o menos de 2.100.000, y me daba de 2017, que no es la fecha del fallo, de este caso es de 2016. Bueno, de 2017 a 2023, para poder recuperar esos 2.100.000, hoy tendrías que poner cerca de 75 millones de pesos. Eso teniendo en cuenta solo lo numérico, sin tener en cuenta la reparación compensatoria de la que hablábamos recién, que es decir que el trabajador no pudo disfrutar de esa plata, no la pudo invertir, cosa que, repito, el empleador sí, Claudia, que es muy importante. Muchísimas gracias, por más clara, imposible. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que se tenga bien claro lo que dijo la doctora, que conoce de esto, no es lo mismo que tener el dinero en el 2016 que en el 2024, en un país con la inflación que tenemos. Muchas gracias, de verdad, ha sido... La próxima vez te vamos a invitar con más tiempo. Muchísimas gracias a ustedes, un placer estar acá. Gracias. Hasta